Desde el principio del año 2021 hemos experimentado una crisis energética que ha arrasado en todo el mundo, trayendo consecuencias que no escapan a la vista de nadie. El precio de la luz no deja de subir, aumentando en más de un 200% en España, y los precios del crudo y otros combustibles fósiles más cerca de máximos históricos que nunca, haciendo que numerosos países, incluyendo algunas de las economías más importantes del planeta, sufran apagones de forma regular. En este vídeo vamos a analizar las causas de esta crisis, cómo está afectando al mundo y cómo podemos prepararnos para ello. Empezamos. Este es uno de esos vídeos importantes que puede parecer alarmante, pero que vale la pena de entender. Y por cierto, este contenido cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo de realizar, así que si te sirve y te gusta, por favor apóyalo con un simple like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias. Una crisis energética a gran escala como la que estamos atravesando ahora mismo puede ser uno de los problemas más impactantes o con más peso dentro de la economía del mundo. Aunque no solo para la economía, sino para las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de esos países y sobre todo dentro del ámbito de la globalización, un problema que hoy energético puede afectar a una región concreta del mundo puede acabar derivando en problemas en muchas otras. Para comprender el problema real de la crisis energética y cómo nos afecta tanto en Europa como en el resto del mundo, conviene entender cuáles son las causas. La primera de las numerosas razones que llevaron a esta escasez energética viene de la crisis sanitaria del COVID-19, donde en las cadenas de suministros, la actividad de millones de empresas, la producción y la economía mundial se paralizaron luego de que muchísimas empresas de todo tipo se detuvieran durante el confinamiento. Esta interrupción en la economía a nivel mundial, que venía creciendo a ritmos del 2-3%, hizo que la economía se desplomara. Y como consecuencia, y como ya venimos explicando en muchos vídeos de este canal, los bancos centrales y los distintos países pues decidieron adoptar políticas monetarias expansivas, es decir, bajar los tipos de interés para poder dejar fluir el dinero y favorecer, por supuesto, a la recuperación económica. Esto ocasionó que una economía que tenía lastres en su cadena de suministro de repente empezara a operar como si nada hubiera pasado, todo de forma repentina y a un nivel por encima de su capacidad. Otra cosa importante se originó después de que la Unión Europea sancionara a Rusia por su conflicto con Ucrania, haciendo que Rusia cortara el suministro de gas natural a las naciones europeas a través de Nord Stream 1, gasoducto que suministraba unos 170 millones de metros cúbicos de gas, reduciendo al mínimo el suministro enviado a Europa. Y como muchas de las naciones europeas dependían en gran medida del gas ruso para satisfacer sus demandas energéticas en cada una de las geografías, demanda energética que se volvería todavía más importante sobre todo en invierno, hizo que los precios del gas subieran sin parar a las puertas de un invierno que se supone y se estimaba que sería uno de los más fríos de los últimos años. Esta situación hace que la crisis energética actual tenga parecidos razonables familiares con la crisis del petróleo que ocurrió en los 70. Aquella que comenzó luego de que los países de Oriente Medio, principales productores del petróleo, incrementaran los precios del crudo en un 70% como represalia contra Estados Unidos, luego de que este interviniera militarmente para liberar a Israel de una invasión sufrida a manos de Egipto. Pero que no nos vendan que el motivo de esta crisis energética es el cierre del gasoducto ruso, porque por paradójico que parezca, una de las partes importantes de la culpa de esta crisis energética son las energías verdes como la solar o la eólica y sobre todo las políticas, el cómo se han implementado. Os lo cuento. Alemania, uno de los países más afectados por el embargo del gas, es también uno de los pioneros en el camino a la energía renovable, presumiendo hace poco de ambiciosos planes de cerrar todas sus centrales de energía basadas en carbón para 2030, y que por mucho tiempo fue el principal exportador de energía para el resto de la Unión Europea, pues tuvieron que recurrir nuevamente al carbón para saciar la demanda energética actual, teniendo este mineral como fuente de un tercio de su energía y aumentando su uso en un 17% durante el primer trimestre. Alemania fue un ejemplo para el mundo al que impulsó a adoptar pues estas energías que son mucho más favorables, amigables con el medio ambiente. El problema que hubo es que esa transición se hizo demasiado rápido, haciendo que todo el apoyo económico de inversores para las energías de combustibles fósiles, como por ejemplo pues el petróleo o el carbón, se redujeran hasta prácticamente cero. Solo en 2019
el 80% de la energía se generó usando combustibles fósiles, con la energía eólica con un 2% y la solar con un modesto 1%. Y en 2022, Alemania solo obtuvo un 20% de su energía por medio solar. Y por el hecho de ir tan rápido y sin suficientes infraestructuras para la energía verde que se demandaba, pues ocasionó una escasez súper importante en gasolina, diésel y otros combustibles que necesitaba el mundo. Y esta fue precisamente la situación para Estados Unidos, país donde el grueso de la industria y del transporte funciona con diésel, ya sea para transportar cualquier cosa, para calentar no sé qué, para absolutamente todo. Los intentos de transición se realizaron tan rápido en este país que muchas refinerías ajustaron dramáticamente sus procesos, produciendo mucho menos diésel. En muchas áreas los niveles de producción se desplomaron a su nivel más bajo en toda la historia, haciendo que en algunas áreas concretas tuviesen que pasar al racionamiento. Otro ejemplo de este mismo problema fue Francia, donde la gasolina subió un 20%. ¿La razón? Alemania era el principal proveedor de energía de Francia, país que exportaba cerca de un 5% de la energía alemana para su propio consumo. Muchas de las plantas de energía nuclear francesas se mantenían cerradas, eran más de la mitad, ya fuera por labores de mantenimiento, porque no eran estrictamente necesarias, etc. Situación que cambió completamente después de que Alemania dejara de exportar energía al resto del mundo para abastecerse primero a ella misma porque no tenía ni suficiente. Si a esto le sumamos las huelgas generalizadas por parte de los empleados de las distintas refinerías en Francia, vemos una escasez importantísima de gasolina, por ejemplo, en el 30% de todas las gasolineras del país, forzando que se implemente un racionamiento de energía y, por ejemplo, avisando a países como España de que todos los, por ejemplo, conductores de, no lo sé, trailers, etcétera, etcétera, que viajen a través de Francia vayan con el tanque lleno para no quedarse varados, digamos, en ese país y tener problemas, lógicamente, con el racionamiento de gasolina. Pero, familia, los efectos de esta crisis no se limitan simplemente al mundo occidental. China, la economía emergente más grande del mundo, ha comenzado a sufrir junto a países como India de recurrentes apagones. En más de 20 de sus 31 provincias, China está sufriendo racionamiento energético y una de las peores crisis de energía de su historia reciente, con cortes de luz que amenazan seriamente su cadena de suministro y su industria, y por ende su economía, e implementando políticas muy parecidas a las que estamos viendo en Europa, es decir, acumular reservas para lo que pueda venir. Las causas en China son muy parecidas a las que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos. De hecho, la industria y la economía china dependen en gran medida de las minas de carbón, que significan un 60% de sus fuentes energéticas y provocaban así una huella de carbono gigante, razón por la que estaban reduciendo muchísimo la actividad en sus minas, al menos hasta hace poco, relativamente poco, porque ahora, como productora del mundo, China pues ha visto que no puede satisfacer toda esa demanda y ha vuelto a reactivar la actividad de esas minas, incluso a exportar cantidades de carbón gigantes para otros países. Hecho que, como decíamos al principio, expandirá esta crisis haciendo subir el precio del carbón y trasladando los mismos problemas a otras partes del mundo. Pero esto no acaba aquí, y es que falta una parte importante de esta tormenta perfecta que tenemos como crisis energética: el enorme aumento de los precios del petróleo. Hace no mucho el precio del petróleo estaba un 20% por debajo del anterior en la pandemia, pero ahora se acerca peligrosamente a niveles históricos, a poco de llegar a los $100. Y lógicamente, enfrente pues de un invierno frío, podría todavía subir más esos precios. La causa es además enormemente parecida a lo que originó la crisis del petróleo en los 70, pues en ambos casos se debe a las acciones de la OPEP, o la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Después de que los 23 países que conforman ese grupo y sus aliados, incluyendo Rusia, acordaran reducir el bombeo de crudo a 2 millones de barriles diarios desde octubre de este año. A este escenario tenemos que sumar las sanciones de Europa y sus aliados contra Rusia, que es el segundo productor de petróleo mundial, al poner un tope de $60 por barril de petróleo para que pues le afecte a su economía y cese su conflicto con Ucrania. Lógicamente, la respuesta de Rusia no se hizo esperar y se negó en rotundo a vender petróleo a Europa, que lo necesita, a no ser que quiten ese tope de los $60. Y esto, amigos, puede ser la raíz de un problema todavía mayor en Occidente, pues sin el segundo productor de petróleo a nivel mundial ofreciéndonos el producto, estaríamos frente a una escasez sin precedentes que haría subir los precios de nuevo. Como conclusión, con todo este panorama que estamos viendo, podríamos adelantarnos y ver que esta crisis energética podría extenderse todavía más en el futuro, muy dependiente también del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, muy dependiente de otras cosas que hemos estado comentando en el vídeo, y podría afectar
afectar consecuentemente a la situación económica global, con la que está cayendo ya. Sin embargo, aunque no está de más ser precavido y tener cuidado, no deberíamos entrar en pánico ni tampoco alarmarnos en exceso. Recientemente ha habido noticias favorables. Por ejemplo, Europa ha logrado llenar sus reservas de gas para el invierno muy por encima de lo considerado necesario. Que, por ejemplo, el precio del gas haya terminado descendiendo y de que el otoño pues haya terminado siendo más cálido de lo inicialmente estimado. Pero aún queda mucho y se avecina un invierno largo y frío, con los nubarrones de una mucho más que posible recesión económica. Puede pasar de todo en el entorno en el que nos encontramos, así que la alegría y el optimismo son armas, yo creo que adecuadas para afrontar sobre todo los próximos meses. Vigilad con el consumo, haced un uso racional de los recursos, o si no lo acabaremos sufriendo todos. Recuerda que puedes obtener un 20% de descuento en las comisiones en spot de por vida y hasta $300 al registrarte en Binance con el enlace que te dejo en la descripción. Y aquí te dejo esta lista de reproducción para que entiendas cómo está la situación económica actual y por qué realmente existe un riesgo importante con el tema energético. Suscríbete para no perderte ningún vídeo de actualidad. Muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!